El título de esta clase es muy larga, es muy grande. No vamos a ver sino la primera parte. No es todo, o sea que no se preocupen. Es la primera parte de algo que en medicina llamamos trastornos. Trastorno es una palabra general que se entiende bien. Digámosle que un sinónimo sería alteraciones hemodinámicos. Trastornos hemodinámicos. La segunda parte de la charla, que no la vamos a dar ahora, pero se las dejo grabadas porque si algún día nos vemos en patología dentro de un año, dentro de 2 semestres, vemos la segunda parte, que ya es algo que requiere un conocimiento un poquito más avanzado de lo que ustedes tienen hasta ahora. ¿Listo? A veces hay un aparatico con el que uno pasa la diapositiva, pero no lo veo. Entonces le va a tocar a alguna de ustedes. Veo que eres zurda, entonces no hay problema. Con la derecha cambias la diapositiva y sigues escribiendo. Bueno, entonces, ¿cuáles son los trastornos hemodinámicos? Son el edema y la congestión, que es de lo que vamos a hablar hoy, nada más, no se preocupen. No, si quieres, no te preocupes, ponte abajo, antes me paseo. Ah, ¿estás contenta? Magnífico. Entonces yo te hago una ceñita así. Porque esta mañana te hice una seña, estabas en la séptima con 60 y pico, creo, y te hice la seña, pero no me viste. Ay, no, pero usted sí estaba por allá. Yo venía para la facultad, tú estabas cogiendo taxi, yo creo. Sí. Pero yo te hice así también como ahora, pero no me paraste bolas. Bueno. Qué mala suerte, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar solamente del edema y la congestión. Pero después, cuando sean más grandes ustedes, dentro de un semestre, vamos a hablar de hemorragias, de hemostasis, de tromboembolismo, de infarto y de shock. Esas son ya palabras mayores que requieren un conocimiento muy bueno de toda la anatomía, no de una parte, de toda la histología, saber bien fisiología. Y con esas disciplinas que les he dicho, se puede ya entender el resto. Entonces, hoy vamos a ver solo la primera parte. Esta hora es una hora donde uno tiende a dormir, si hay calorcito, viernes, vamos a empezar un puente. Entonces les pido el favor de que estén despiertos y que ojalá participen y me pregunten, porque a pesar de que es un tema muy simple, es muy bonito y es muy interesante. Y yo creo que es de las primeras cosas que uno puede aprender sin ser médico, pero que sin embargo son ya unas enfermedades. Son unas cosas importantes de lo que la gente se muere. ¿Qué quiere decir edema? Un sinónimo de edema. Bueno, les pido un favor. Cuando alguien quiera responder, que me encanta que quieran responder varios, alcen la mano. Y entonces yo le digo a alguien que responda para que sea en grupitos de a uno, porque si no, no nos entendemos. Entonces, ¿quién quiere definir qué es un edema? Tú. Me encantaría irlos conociendo. Si me dicen Catalina, entonces yo ya sé que eres Catalina. Gabriela, casi, bueno. Acumulación de líquido en el intersticio. Sí, eso es en forma técnica. Demasiado profesora me resultó. Si yo estuviera por acá sentado y no supiera nada, yo diría, edema es estar hinchado. Es lo mismo. Solo que le queda feo a un médico decir está hinchado, entonces dice está edematizado. Los médicos tenemos que tener algún lenguaje que nos distinga un poquito del vulgo, pero en el fondo es eso. Es estar hinchado. ¿Y por qué se hincha uno? ¿A qué se debe estar hinchado? A que tiene agua, más de la cuenta. Nosotros somos unos seres que vivimos en este planeta gracias a que nuestro planeta tiene una fuerza de gravedad muy fuerte que hace que las cosas no salgan disparadas, porque nosotros estamos dando vueltas rapidísimo. Tenemos gravedad, atracción. Eso hace que tengamos una atmósfera, que el oxígeno que estamos respirando no se vaya de para arriba, sino que está aquí. Y además, el agua que tenemos es un planeta prácticamente de agua, desde donde sobresalen algunas cositas
que se llaman continentes, pero que en el fondo no son sino como islas. Es el agua y el resto son unas salidas, llamamos continentes, donde nosotros nos hemos adaptado en los últimos años a vivir allí. Pero probablemente nosotros vinimos del agua, de tal manera que somos unos seres hechos con base en el agua. Eso es tal vez la primera cosa importante cuando uno es médico, saber que estamos tratando con unos seres que no somos acuáticos, porque estamos por fuera del agua, pero que las hemos sacado. Si nosotros nos aisláramos de pensar de nuestra carne, de nuestros huesos, seríamos como unas botellitas de agua de 60 kilos, de 40 kilos, todos nosotros. Estamos llenos de agua. Tanta agua tenemos que el 60% de lo que somos es agua. Si más de la mitad de lo que somos agua. A veces nos creemos mucho que somos de magnífica raza, de magnífica familia, que tenemos mucha plata, que ni sé qué cantidad de cosas. Lo que somos es un poco de agua. Y el resto, estamos que en el colon. ¿Ustedes saben dónde está el colon? Claro. Donde se forman las materias fecales. Allí tenemos una cantidad de bacterias, que son células también. Y nosotros somos hechos de células, pero solo el 10% somos células humanas, el resto son bacterias. De tal manera que somos poca cosa, llenos de agua, y tenemos una cantidad de bacterias que son el 90% y nosotros solo somos el 10%. Entonces, es fundamental para que una persona esté sana y para que el médico pueda conocer a su paciente y poder entender las enfermedades, es entender dónde tenemos un problema grave de mala distribución del agua, sabiendo que el 60% somos eso. Entonces, 2/3 partes, o sea, el 75% de lo que somos, ¿verdad? Perdón, el 66% de esa agua está secuestrada dentro de esas celdas. De allí viene el origen de la palabra célula. Son celdas, que es el agua intracelular. ¿Qué pasó? Que alguien gritó una grosería horrible. Una grosería. Pues, ¿así de horrible fue? Sí. Debe ser una de las mismas de siempre. ¿O es nueva? Si es nueva, me la dicen. ¿Qué? Cuéntame. Debe ser la misma. Ay, sí. Ay, no. Yo no sé nada. Bueno, sigamos. Entonces, solo 1/3 parte del agua que nosotros tenemos en nuestro cuerpo está por fuera de las células. El agua dentro de las células es de mucho más difícil manejo. El recambio del agua intracelular es muy difícil de hacer. En cambio, el agua que está por fuera, la llamamos, la mayoría del agua es intersticial, es decir, lo que está por fuera de las células. En cualquier parte que nos imaginemos sería extracelular. Y entre célula y célula lo llamamos intersticial. De todo lo que somos, de ese 60% que somos agua, si pesamos 100 kilos, 60 kilos de agua, 60 litros, que es lo mismo, un litro pesa 1 kilo, de esos 60 litros, el 5%, o sea, más o menos 3 litros o 4 litros, del total del agua que tenemos, contada la intracelular y extracelular, la tenemos dentro del espacio intravascular. Es decir, disuelto en el plasma junto con los elementos formes, lo que llamamos la sangre. Dentro del plasma son más o menos 4 o 5 litros dependiendo del peso de cada persona. Para poderlo mantener, ese 5% es fundamental. Sin ese 5%, aunque sea poca, es la única agua que está circulando a una gran velocidad. De tal manera que esa sangre pasa del territorio arterial, que digamos se inicia en el ventrículo izquierdo. ¿Ustedes lo saben esa parte? ¿Sí? ¿La saben bien? Repasémoslo rápidamente, me van alzando la mano y ustedes me van diciendo como si estuviéramos parados al comienzo de la autopista y fuéramos siguiendo hacia adelante por donde van los carros, solo que aquí la autopista comienza en el ventrículo izquierdo.
Entonces sigamos el flujo de la sangre rápidamente y ustedes me van diciendo para dónde vamos. Entonces yo empiezo y digo, ventrículo izquierdo, ahí tengo ahorita 100 centímetros de sangre y la voy a hacer circular. ¿A dónde sigue? Rápidamente alce la mano. Por Dios, alce la mano y habla. ¿Quién quiere alzar la mano? ¿Nadie? Rápido. Del ventrículo izquierdo sale a la aorta. Allí hay una válvula, que es la válvula, no, la válvula aórtica. Sigamos el flujo. Listo, te ahorro está muy bien. Digamos, de la aorta repartimos la sangre para todas partes. Cuando entramos a la autopista en carro, no necesariamente tenemos que llegar al puente del común. Podemos salirnos a la 85, a la 90 por el primer puente, por donde sea. Pero el flujo sigue en esa forma periférica desde la aorta ascendente. ¿Correcto? Lleguemos al final y cojamos la arteria más pequeña del dedo gordo, por decirlo de alguna forma. ¿Qué pasa allí? ¿Alguien que me lo diga? Exacto. La parte final de la circulación periférica, cuando llegamos a la callecita más chiquita que nos hayamos salido, ya al final de la autopista, un callejoncito chiquito, ese es el dedo gordo. A partir de ese momento, la sangre entera comienza un flujo en el que la presión disminuye y se inicia la circulación venosa. ¿Correcto? Y son la red capilar pequeñita. Digamos que vamos a regresarnos de cualquier calle de la que hemos dicho y vamos a volver a llegar al principio de la autopista. Tendremos que regresar por otras calles, digamos que esas son o la central del norte o por Afajo, por el occidente, pero vamos a llegar, nos vamos a imaginar unas vías. Eso sería el espacio venoso que va llegando. ¿Listo? Supongamos que yo ya recogí toda la sangre, todos los carritos que venían de regreso, y los pongo en dos sitios. Uno es la vena cava inferior y otro la vena cava superior. Ahí ya está regresando toda la sangre, ¿verdad? ¿A dónde llegamos? Alce la mano rápidamente. Llegamos a la aurícula derecha y de allí vamos ¿a dónde? Tú mismo. Al ventrículo derecho. Entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, ¿qué estructura encontramos? La válvula tricúspide. Tricúspide. Bueno, entonces se abrió la válvula tricúspide y llegamos al ventrículo derecho. ¿Quién quiere seguir el flujo de la sangre venosa? Tú ya habías hablado. ¿Alguien distinto? Muy bien. Estamos en el ventrículo derecho, ¿verdad? Se abre una válvula que es la válvula pulmonar y llegamos a la arteria pulmonar. ¿Ustedes la han visto ya en dibujos o en el anfiteatro o en alguna parte? Sí. ¿Cuánto mide de larga la arteria pulmonar? ¿Te ayudo? ¿Un metro? ¿Quién da más o menos? ¿10 centímetros? ¿5? ¿3? Es extremadamente corta, pero tiene un muy buen volumen, diámetro. ¿Por qué? Porque por allí pasa toda la sangre. No hay otra forma. Por ahí pasa toda la sangre. Listo, estamos en la arteria pulmonar. ¿Y de allí qué pasa? Alzando la mano a alguien que no haya hablado, por favor. Yo me siento a esperar. No tengo problema de seguir la clase. Llega a los pulmones. De la oxigenación hablamos después. Perfecto. Vuelve y se abre, ¿cierto? Porque va toda junta en la arteria pulmonar y la repartimos para los dos pulmones. La arteria pulmonar derecha y la izquierda. También muy cortas. Entran directo a los pulmones. Listo. Tenemos la sangre, entonces, en el último arteriola pulmonar. Les quiero contar lo siguiente. Si pudiéramos coger los pulmones, quitarles todo lo que no sea vasos,
la arteria pulmonar y sus ramificaciones, y la pudiéramos extender en un solo plano, teóricamente, ¿cuánto de grande creen que puede ser? Como una cancha de tenis. ¿Sí? En eso cabría toda la circulación de los pulmones estiradita, todos los vasos así. Entonces es una belleza la anatomía, donde la podemos reunir y la ponemos a los dos lados de nuestro tórax en dos órganos que se llaman los pulmones. De tal manera que ustedes piensen cómo son los pulmones. Son unos órganos repletos de sangre, donde la sangre va pasando, y por otro lado hay unos tubitos que vienen de afuera que le llevan el aire y se hace el intercambio gaseoso. ¿Correcto? Pero ahorita no estamos hablando de eso, sino de la circulación. Llego al final de la arteriola pulmonar y paso a... Alce la mano, y que quiera hablar, ojalá sea alguien distinto de los que han hablado. ¿Estás perdido de lo que estoy hablando? Se inician las venas pulmonares, las vénulas pulmonares. ¿Cuántas venas pulmonares son al final? 4. ¿Llegan a dónde? A la aurícula izquierda. Muy bien, venga para acá, le doy un coscorrón. Muy bien, a la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda, ¿llega a dónde? Esa sangre, que fue donde comenzamos. Abriendo una válvula que se llama la válvula mitral. ¿Por qué se llama mitral? En forma de mitra. ¿Cuántas mitras ven ustedes diariamente? ¿La del Papa? En medicina ustedes van a oír muchas cosas que dicen que se parecen a algo, pero resulta que ese algo ya no existe. Esa es una de las cosas. Sí, los obispos se ponían unos gorros que terminaban como en 2 puntas, pero uno ya es más difícil. Más fácilmente van a ver ustedes una válvula mitral que una mitra. ¿Todavía qué? ¿Todavía lo ves? Bueno, listo. Todo este recorrido que hicimos es para mostrar que la circulación es cerrada. Se abre, se recoge, finalmente vuelve a los pulmones a abrirse y se recoge, y así estamos circulando ese pequeño volumen, comparado pequeño con el resto del total, pero gracias a ese volumen hacemos intercambio de toda nuestra agua, la que está en el intersticio y la que está dentro de las células, la estamos recambiando permanentemente. Y la única que circula rápidamente, muy rápidamente, más o menos 4 o 5 litros por minuto, es la que está dentro del plasma. Al final de las arteriolas puede suceder que el líquido, no la sangre, sino el líquido, se salga. Se sale al intersticio. Eso pasa siempre y en todo momento. ¿Por qué? Porque hay un gradiente de presión entre la última arteriola. ¿Cuál es la presión a la que se impulsa la sangre del ventrículo izquierdo? Muy para atrás, que están charlando fuertemente. El ventrículo izquierdo impulsa la sangre, ¿sí? ¿A qué presión? 120 milímetros de mercurio. Cuando uno toma la tensión arterial, lo que hace es poner aquí un caucho, que es un tensiómetro, y lo inflamos a presión para que se contraiga y la sangre no pase por la arteria braquial, que está en el brazo. Y la subimos tremendamente hasta que se para la circulación. Por eso cuando nos toman la tensión arterial, la persona siente que le duele la parte periférica donde está el tensiómetro porque no le está llegando sangre. Y la subimos mucho y la empezamos a bajar. Con el tensiómetro y con el fonendoscopio oímos cuando se siente que la sangre empieza a pasar. ¿Por qué empieza a pasar? Porque venció la presión que le estaba poniendo el tensiómetro, se fue aflojando hasta que puede pasar la sangre. A eso le llamamos la presión arterial sistólica. ¿Por qué? Porque es la fuerza con que el corazón impulsa la sangre. Del ventrículo izquierdo, ese músculo que es el ventrículo, saca la sangre a 120 milímetros de presión de mercurio,
que se transporta rápidamente hasta la arteria braquial axilar, porque son unas arterias que están muy cerca del ventrículo. Para llegar allí no necesitamos sino salir de la aorta, llegar a la subclavia, si es el lado izquierdo, o al tronco brachiocefálico, cogemos la subclavia y la subclavia del axilar y estamos en la braquial, de tal manera que la presión la medimos muy rápidamente allí, ¿cierto? 120 milímetros de mercurio. Pero a medida que la circulación va saliendo por vías, como de la autopista se va saliendo a diferentes calles, pues la presión va bajando, porque va disminuyendo, hasta que llega al punto final en las arteriolas, donde la circulación, la presión de circulación del flujo es mucho más bajo, porque si fueran 120 milímetros de mercurio rompería los vasos y no podría haber circulación. En ese momento se inicia el capilar, que empieza a ser el origen venoso. En la vena hay mucho menos presión, no mucho menos, pero menos presión. Por eso la sangre fluye siempre en la parte arterial hacia las venas. Hay un momento donde el capilar venoso le opone algo de resistencia y entonces la parte del líquido, del plasma, no los glóbulos rojos, ni los glóbulos blancos, ni las partes formes, ni las plaquetas, ni las proteínas que están allí disueltas, salen al intersticio. Por eso el intersticio tiene agua. ¿Y cómo se regula? Cuando se sube mucho, allí en ese sitio, en el intersticio, se inicia otra circulación, que también es centrípeta, es decir, que va hacia el corazón. Es el origen de la circulación de la linfa. Comienzan los vasos linfáticos. Entonces, ahora sí podemos empezar a hablar de edema, porque sabemos que edema es líquido en el intersticio. Luego, para que ahí haya líquido, tiene que haber varias posibilidades. Una, que la presión hidrostática, que es la que lleva el impulso de la fuerza que hizo el corazón, sea muy alta y le ofrezca resistencia al pasar al capilar venoso, ¿verdad? Y saldría el intersticio. Pero si sale y los vasos linfáticos funcionan bien, chupan ese exceso de líquido del intersticio y se lo llevan hacia el corazón nuevamente. Todos los vasos linfáticos, tarde o temprano, drenan a la circulación venosa. Por eso, ese líquido está permanentemente equilibrado y por eso nunca estamos hinchados. El otro factor importantísimo para que no se salga el líquido del espacio vascular al intersticio está en la presión coloide osmótica, que son las proteínas disueltas en la sangre, que está hecha principalmente por la albúmina. Y esa funciona en el sentido contrario. Cuando la presión coloide osmótica de las proteínas es muy alta, entonces lo que hace es chupar agua del intersticio para hacer que el volumen, que los elementos formes y sólidos y las proteínas se encuentren otra vez bastante diluidas. Y en esa forma estamos permanentemente en una situación equilibrada. Cuando se desequilibra, en alguna de esas formas llegamos a lo que se llama edema. De tal manera que al final tenemos que considerar que hay una oposición entre la presión hidrostática y la presión coloide-osmótica. Operan en sentido contrario. La presión hidrostática impulsa el líquido hacia afuera, hacia el intersticio. La presión que ejercen las proteínas dentro del plasma ejercen una presión del líquido hacia ellas, hacia llenar los vasos. ¿Me iban a hacer alguna pregunta a alguien? No, pero era eso. Ya lo resolviste. Entonces ustedes a partir de esta clase ya se diferencian muchísimo de todos los teguas profesionales que hay en nuestra ciudad, en nuestro país y en nuestras familias. Que es una cosa elemental que ustedes la oyen. Ah, está hinchado. No, pues tómense unos diuréticos. No han pensado en nada de esto todavía. Lo importante no es curar, porque curar lo puede hacer la naturaleza sola, o lo puede hacer un tegua, o lo puede hacer un gran médico, o el azar. Lo importante es saber cómo se curan las cosas y por qué se curan, que es lo que hablamos en la primera parte de nuestras charlas, que es la patogenia.
Entonces, de lo que vamos a hablar ahorita es de la patogenia del edema. Cuando sepamos por qué se produce el edema, hemos descubierto la patogenia y allí sí podemos fácilmente decir cómo se cura la enfermedad. Porque no se trata de dar diuréticos, porque no todo es orinar en la vida cuando uno está hinchado. Entonces, la primera frase ya la expusimos largamente, pero si los linfáticos no pueden drenar el exceso de líquido intersticial, se produce edema. Y les cuento lo siguiente, los linfáticos no están hechos para transportar líquido en cantidades. No es un paralelo, no es un vaso venoso no es un paravaso, ahora que se usa la palabra para. Ayudan a la circulación venosa a devolver líquido al corazón, pero en muy poca cantidad. Muy rápidamente se llenan y por lo tanto, cuando excede la capacidad de los linfáticos para reabsorber el líquido del intersticio, aparece el edema. Recuerden también que el edema puede estar, no solamente el líquido puede chorrearse, digamos, desde el espacio vascular hacia el intersticio, sino que puede llegar a un espacio preformado anatómicamente. Nosotros tenemos espacios preformados anatómicamente, como son el pericardio, el saco pericárdico, donde está el corazón, es un espacio. Y por lo tanto allí el líquido puede drenarse. Y si se llena, ese edema no lo llamamos edema pericárdico, sino hidropericardio. Quiere decir que hay agua en el pericardio, que es una forma de edema, solo que está en un espacio preformado. Otro espacio preformado, las pleuras. Los pulmones se mueven con cada inspiración y cada expiración, y al moverse, cuando expiran, se reducen de tamaño y las dos pleuras están en continuo contacto y ahí hay una película de líquido que hace que no quede un hueco. Pero puede, si hay salida de líquido intersticial, chorrearse al espacio pleúrico y se llena de agua, se llena de líquido, muchísimo líquido, y se separan las dos pleuras, obviamente, y allí queda el líquido. Se llama hidrotórax. ¿Por qué? Porque tenemos agua en el tórax, en las dos pleuras. Otro espacio preformado que tenemos es el peritoneo. Entonces se llamará hidroperitoneo. Pero en medicina nosotros no usamos ese término. Nadie dice un hidroperitoneo, aunque estaría muy bien dicho, porque eso es, sino que se conoce con el nombre de ascitis. Ascitis es líquido dentro del espacio peritoneal. Cuando el líquido no está en un espacio específico, sino que todo el cuerpo está hinchado, entonces decimos que el paciente se encuentra en anasarca. ¿Me pasas? Sí. Cuando el líquido no está solamente en un espacio preformado de los que ya dijimos que no son sino 3 a la larga, hay otro espacio, pero no vale la pena hablarlo porque casi nunca se llena de agua, sino de otros líquidos, que es el espacio subdural en el cráneo. Entonces, cuando el líquido está en el intersticio, pero no en ninguno de estos espacios preformados, y no está solo en las piernas, o solo en un brazo, o solo en un dedo, sino todo el cuerpo, lo llamamos anasarca. Es un estado peligroso. Cuando un paciente está en anasarca es porque algo muy importante le está fallando, que ha hecho que retenga muchísimos líquidos en el espacio intersticial y por eso tiene hinchados los párpados, tiene hinchados los miembros inferiores, tiene hinchados todo. Y por supuesto que además tiene ascitis y puede tener hidrotórax. Entonces, tenemos las dos opciones que dijimos, o tenemos un aumento en la presión hidrostática o una disminución en la presión oncótica. Cualquiera de esas dos circunstancias, o ambas, generalmente sucede que ambas que confluyen, el paciente estará hinchado. ¿Cuál es la presión oncótica? La presión oncótica es la que ejercen las proteínas dentro del espacio vascular. La cifra exacta no me acuerdo en este momento, pero es pequeña,
numéricamente, pero es muy importante porque está en todos en todo el organismo, en todos los tejidos. Bueno, si el líquido ha salido del espacio vascular al intersticio por aumento de la presión hidrostática, ese líquido no tiene proteínas y por eso se llama transudado. Entonces hablamos de que el paciente tiene un transudado. Hablamos esto un poco, yo creo que no hay ruido afuera y está muy caliente aquí, ¿verdad? Ustedes los dos que están atrás pueden abrir la puerta ya. Cuando estén cansados me dicen y paramos un ratico y seguimos, porque si salimos se nos va muy tarde. Entonces más bien sigamos charlando. Si alguien quiere pararse, va, sale y vuelve y entra. Pero no me hablen aquí adentro. ¿Listo? Bueno, en cambio, tenemos otro, se quedó mal escrito, proteínas. Ahí se llama transudado porque está bajo en proteínas. Si tenemos un aumento en la permeabilidad vascular, en el que no está interviniendo ni la presión oncótica, ni la presión hidrostática, sino que el interior del vaso, que está, todos los vasos nuestros, venosos, capilares y arteriales, están recubiertos por unas células que son las células endoteliales, que no permiten, sino selectivamente, el paso de algunas moléculas, de agua o de solutos. Pero hay situaciones anormales donde esas células se vuelven extremadamente permeables, y en ese caso, el líquido, el plasma, pasaría en forma completa con todas sus proteínas. En ese caso, entonces, vemos que el líquido intersticial del edema es un líquido espeso, porque tiene muchas proteínas, y lo llamamos un exsudado. No es un transudado, sino un exsudado. Es característico de un edema inflamatorio. Es el edema que se ve en los casos de inflamación, generalmente asociado a enfermedades o autoinmunes o enfermedades producidas por bacterias o por microorganismos en general. Bueno, entonces veamos el primer edema, que es el que más nos interesa, que sería por aumento en la presión hidrostática. Yo creo que es el más importante de conocer, o por lo menos el primero de conocer, que es el causado por la insuficiencia cardíaca. ¿Cuándo decimos que alguien tiene una insuficiencia cardíaca? Cuando el corazón no es capaz de impulsar la sangre desde el ventrículo izquierdo o desde el derecho, y la sangre, un remanente grande, se queda. De los 120 centímetros cúbicos que debería impulsar, impulsa 40, por decir algo. Le quedarían 60. Normalmente hay siempre un remanente, no queda totalmente vacío. Al final de la sístole, una parte refluye, se cierra la aorta y el corazón chupa sangre, digamos, desde la aurícula a través de la mitral durante la diástole. Y vuelve y se llena. Cuando tiene 120 centímetros ya listos, cierra la válvula mitral, se abre nuevamente la aorta e impulsa la sangre. Entonces, el principal edema está causado por la insuficiencia cardíaca, es decir, que el corazón no cumple su función de bomba correctamente. Y aquí es muy importante que piensen, volvamos a la autopista y pensemos ahora en el peaje. Digamos que el peaje que hay en la autopista es el corazón. Uno llega al peaje, se para, paga, le abre una puertica y sigue. ¿De acuerdo? Imaginemos un peaje en el que el peaje tuviera el impulsador, que uno se metiera en una cosita y con una cauchera y lo impulsaran a seguir por la autopista. Eso es lo que hace el corazón. Le llega sangre, que son los carros, llega al peaje, se llena y lo impulsan y sigue para adelante. De tal manera que ustedes han podido conocer muy bien, por eso traigo el ejemplo de la autopista, lo que es un trancón. ¿Por qué hay un trancón? Porque el peaje no funciona bien.
por dos razones, o porque no hay suficientes niñas atendiendo y no lo dejan pasar a uno, o porque hay muchísimos carros que superan la velocidad de las personas para poderle dar el paso. Y el final es que terminamos en un trancón. ¿Qué tiene el trancón de especial? Primera cosa, que yo con mucha frecuencia se los oigo a los alumnos y es un error. Cuando hay trancón, no es que la circulación de los carros empiecen a echar de retro. A veces sucede eso cuando están desesperados, pero nadie llega a un trancón y echa retro. Todo el mundo quiere seguir para adelante. Es la única posibilidad. Entonces se va andando, pero despacito. Pero ¿qué sucede hacia atrás? Van llegando nuevos carros, nuevos carros, nuevos carros, y el trancón llega, dice uno, si está en el peaje de la autopista, llega hasta cualquiera, hasta la calle 200, digamos. Un trancón de 3 kilómetros. Pero ese trancón no está hecho de carros que están echando retro. Son carros que van andando despacito hacia adelante siempre. La circulación nunca echa de retro, igual que en el trancón. ¿Qué está pasando en la autopista si le metemos más y más carros? Imaginemos una situación absurda en que hubiera demasiados carros, pues es muy fácil pensar que al final tendrían que salirse para los lados, al intersticio. El intersticio sería la cuneta o los potreros de al lado. Y allí empezaría un edema, porque los carros tendrían que quedarse afuera en el intersticio, por fuera de la autopista, y más carros siguen llegando y el trancón va aumentando. Resumen del paralelo que le estoy haciendo. La insuficiencia cardíaca produce una congestión pasiva retrógrada, venosa. Todas esas tres palabras se resumen con una palabra parafraseada simple que se llama trancón. Solo que en la circulación no hay trancón porque no son carros, y entonces lo llamamos congestión. ¿Por qué congestión? Es congestión porque se está llenando la sangre que está llegando por las cavas, especialmente por la cava inferior, tratando de llegar al corazón y no puede. Por eso se llama congestión. ¿Por qué se llama pasiva? Por el trancón. Fíjense que es pasivo. Los carros llegan y en forma pasiva tienen que frenar porque no hay cómo seguir. No es una congestión forzosa de que alguien lo esté frenando. Simplemente no se puede seguir hacia adelante. Y es retrógrada. Congestión pasiva, retrógrada. ¿Por qué retrógrada? Porque avanza hacia atrás. Uno siempre mide el trancón no hacia adelante, sino hacia atrás. Decimos el trancón ya va llegando a los héroes. Es una congestión pasiva retrógrada. Acá decimos lo mismo. La congestión está llegando al dedo gordo. Está terrible, la circulación ya no llega a la cava inferior, a la aurícula derecha, sino que estamos hacia abajo, trancaditos, la circulación venosa. En eso quiero que piensen cuando pensamos en los efectos del corazón fallando. El primer aspecto es que hay una congestión pasiva retrógrada, porque los trancones son hacia atrás. ¿Qué pasa hacia adelante? En el ejemplo que estamos poniendo del peaje. Pues todo lo contrario. Vemos que la autopista está vacía. Y de hecho, cuando uno logra pasar, acelera y quiere llegar rapidísimo, porque hacia adelante no pasa nada. ¿Sí? Pero si imagináramos que la autopista no es de cemento, sino una especie como de caucho, o mejor de tejido, como es la aorta o como son los vasos, lo que estarían es colapsados, porque no hay quien esté pasando. Estamos colapsados. Entonces el corazón se encuentra en la mitad de la circulación. Cuando no cumple su función, hacia atrás produce una gran congestión pasiva retrógrada, y hacia adelante se cae la presión. Si tomáramos la presión ya no sería 120 milímetros de mercurio porque no hay sangre que esté pasando. Si no hay sangre, el ejemplo del trancón de la autopista sirve hasta cierto punto. Si no hay sangre, simplemente estamos muertos. Luego eso no sucede nunca. Siempre hay un paso, igual que cuando hay trancón en el peaje. De todas maneras, los carros sí pasan. Pero pasan muy suavemente y hay una gran capacidad porque los vasos se han colapsado y hacia adelante no hay una circulación buena. Esa es la primera causa de edema. La sigla ICC quiere decir insuficiencia cardíaca. Le agregué una C porque resulta que el corazón, si ustedes piensan bien cómo es el corazón, en realidad nosotros tenemos dos corazones. El corazón derecho y el corazón izquierdo.
y aunque están pegados, físicamente la circulación va en un solo sentido, pero son dos bombas que funcionan separados. Cojamos ahorita solo el ventrículo izquierdo, solo el corazón izquierdo. Ese es el peaje que vamos a analizar. ¿Qué le queda en cuanto a congestión pasiva retrógrada? ¿Qué queda en el trancón hacia atrás? ¿Cuál es la congestión pasiva retrógrada de un trancón del ventrículo izquierdo? Alce la mano el que quiera decir algo. ¿Están dormidos? Alce la mano el que quiera decir algo. Los pulmones, es obvio. Los pulmones son los héroes en esta situación. El trancón viene desde los pulmones, la sangre por las venas pulmonares quieren llegar al ventrículo izquierdo, llegan a la aurícula izquierda, se abre la mitral, pero el peaje, que es el ventrículo izquierdo, no funciona. Luego hacia atrás hay una congestión pasiva venosa retrógrada que va a llegar al trancón. Cuando es muy fuerte, llegará a los pulmones. ¿Listo? Y hacia adelante, la aorta con todos sus órganos. Todos los órganos. Piensen en el cerebro y piensen en el riñón. No me interesa sino en esos dos órganos. ¿Qué le pasará al cerebro? No le está llegando sangre. El paciente tiene tendencia a entrar en una especie de desmayo, de lipotimia, de confusión mental, porque el cerebro no está bien irrigado, no le está llegando, porque hacia adelante está vacío, el trancón está abajo. Y piensen en el riñón. Si trasladamos la presión de la sangre desde un ventrículo izquierdo con trancón hacia adelante, vamos a observar que la aorta está con muy poca presión, hay una hipotensión. Sigamos el círculo de la aorta, bajamos, no entremos por el tronco celíaco, bajamos, están las dos arterias renales. Metámonos por ahí, ¿qué está pasando? Poco flujo. Seguimos hacia el dentro del riñón y llegamos a la arteriola renal. La arteriola renal ya no funciona con esos 70 milímetros de mercurio que iba a funcionar porque está casi colapsada. En ese punto donde está colocada la arteriola renal hay un complejo de células que es el aparato yuxtaglomerular, que cumple una función hermosa que es la de secretar una hormona que se llama renina. ¿Listo? Entonces ahí terminamos la película de la falla en el peaje del ventrículo izquierdo. Hacia atrás, congestión en los pulmones, terrible. Hacia adelante, no hay nada. Colapso de la arteriola renal y un sensor que se llama aparato yuxtaglomerular. Paremos ahí un momentico y vámonos para el lado derecho. El ventrículo derecho no está funcionando. ¿Qué pasa hacia adelante? Alce la mano alguien y me lo dice. Pulmones están adelante. ¿Qué pasará en los pulmones? Es decir, no hay no. Acuérdense que no hay no porque sí pasan carros. Digamos que la circulación arterial está hipoperfundida, pero los pulmones funcionan tranquilos. Su función es expandirse mejor si no les llega sangre en cierto sentido. ¿Qué pasa? No pasa nada especial. Si es demasiado, se para la circulación, pues simplemente se muere la persona. Pero no hay un aparato yuxtaglomerular en el pulmón, no hay un sensor, simplemente que la circulación no está pasando. Pero pensemos hacia atrás. ¿Cuál es la congestión pasiva venosa retrógrada si el ventrículo derecho no funciona? Quiero oír. Alce la mano el que quiera hablar. ¿Qué pasa? ¿Tú quieres hablar? Listo. De la cava superior no nos preocupemos. ¿Por qué? Porque si volvemos al ejemplo de la autopista, supongamos que la cava superior sería una montaña, que no existe en la autopista, pero imaginémonos ahorita una montaña que fuera altísima. Allá no habría problema, los carros, si hay congestión pasiva, de todas maneras no van a subir. Porque es congestión pasiva y es retrógrada. Entonces el trancón va hacia abajo, los trancones nunca van hacia arriba. Por eso el trancón de la insuficiencia cardíaca derecha no se manifiesta en la cabeza, porque nosotros vivimos de pie y el corazón está en la mitad. El trancón de para arriba no nos importa mucho, pero hacia abajo sí nos importa mucho. Y de ahí para abajo habrá un trancón hasta llegar al dedo gordo, ¿verdad?
Resumen, cuando tenemos una insuficiencia cardíaca, podemos decir ICI o ICD. No lo quise poner a propósito. La primera, si le pongo, en lugar de ICC, le pongo ICD, quiere decir insuficiencia cardíaca derecha. Ya sabemos lo que pasa. Y si le pongo I, insuficiencia cardíaca izquierda, ya sabemos lo que pasa. Pero como resulta que los dos corazones están pegados el uno con el otro, cuando se nos daña el ventrículo izquierdo, resulta que en la parte de atrás está el ventrículo derecho. De tal manera que la congestión pasiva venosa hacia atrás rápidamente se transporta al lado derecho. Y por eso se llama insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué presión se ha aumentado cuando tenemos insuficiencia cardíaca congestiva, o sea, derecha, izquierda? Tenemos un aumento de la presión hidrostática. Dentro de las venas pulmonares hay presión que se transporta hacia atrás. Dentro de la cava inferior hay mucha presión que se va a transportar a lo largo hacia abajo. ¿Correcto? Por esa razón, ustedes ya deben entender algo muy claro en este momento. Cuando un paciente está hinchado, tenemos que pensar como primera opción de la patogenia en que su corazón no está funcionando bien y hay una congestión pasiva retrógrada en el espacio venoso que lo está llevando a un aumento de la presión hidrostática, y si hay un aumento de la presión hidrostática habrá salida de transudado hacia el intersticio y por lo tanto tendremos edema. Entonces aquí estamos en nuestro consultorio, entra un enfermo muy hinchado, las piernas hinchadas, lo examinamos, le tocamos el abdomen y él nos va a decir, ya no me cierra la correa donde antes me cerraba, 2 puntos más, porque tiene ascitis, porque tiene edema, que se le localizó en el peritoneo. Esa es una de las razones muy importantes en la patología humana, que es el edema por aumento de la presión hidrostática, y su primera causa hay que buscarlo en el corazón. Uno puede vivir bastante bien hinchado, está hinchado, pero no puede vivir ahogado. Entonces volvamos al principio de la insuficiencia cardíaca izquierda, que se transmite su presión hidrostática retrógrada hacia los pulmones. ¿Correcto? Los pulmones van a empezar a chorrear transudado hacia el intersticio pulmonar. Pero resulta que el intersticio pulmonar es un espacio muy escaso que está dado lo que queda entre los vasos sanguíneos por un lado y por otro lado unas bolas gigantes de espacios aéreos que son los alvéolos. Entonces fíjense ustedes que el agua que se ha salido de los vasos y está en el intersticio pulmonar encuentra una salida maravillosa, porque es, hagan de cuenta, como un río que se desborda, se sale del margen y detrás de las piedras encuentra que hay un precipicio lleno de aire, son los alvéolos. Entonces facilísimo solucionar ese edema. Ese transudado chorrea al espacio del interior de los alvéolos y nos ahogamos. Es igual a que si nos cogieran por la boca y por la nariz y nos echaran agua a presión por la nariz y por la tráquea, nos llenaran los bronquios, los bronquíolos y ¡pum!, los espacios alveolares llenos de agua. Eso se llama ahogarse. Cuando el agua no viene de afuera, sino del transudado por la presión hidrostática, lo llamamos edema pulmonar. Transudado que se sale a los alvéolos. Y eso se llama edema pulmonar. El edema pulmonar siempre es agudo. ¿Por qué? Porque nadie puede vivir cuando está ahogado. Uno tiene edema pulmonar agudo y minutos después se muere ahogado, porque trata de respirar y encuentra una piscina en cada alvéolo. No puede haber intercambio gaseoso. Entonces han ustedes aprendido una de las formas como morimos los seres humanos al final de nuestras vidas. El corazón se cansa, el ventrículo izquierdo fallece, no puede bombear la sangre
la presión hidrostática retrógrada aumenta, los espacios alveolares se llenan de líquido, hay edema pulmonar agudo y se muere la persona, porque no puede respirar. Por lo tanto, aunque esto no sea una clase de tratamiento, pues se supone que si cogiéramos aire a presión, inflamos los alvéolos, el líquido intersticial, el líquido de los alvéolos sale nuevamente al intersticio y solucionamos el edema pulmonar. Hay un animal que puede vivir, la naturaleza lo hizo sabio, porque es un animal de presa, y tenía que vivir expectante y correr de una manera absurda, extensiones rapidísimas porque lo venían persiguiendo los tigres o lo que fuera, y tenía que correr mucho. Y al correr, el corazón empieza en una taquicardia bárbara y supera la posibilidad de poder manejar la sangre y se hace una congestión pasiva retrógrada y hace un edema pulmonar y no se muere. Y por eso cuando vamos en un caballo de carreras y para el caballo y lo ven, ustedes le ven que el pelo suda, pero se le acercan cerca del freno y está echando lo que la gente dice vulgarmente babas, pero no son babas. El caballo no está escupiendo. Ese es un transudado fisiológico que salió de los pulmones y lo expresa el caballo como babas y le sirve en su vida para no fallecer con una hiena que viene atrás o un león. Los seres humanos no somos animales de presa, venimos de los micos que vivíamos en los árboles, bien sentados, nunca tuvimos afán de correr. Nuestros pulmones superan cuando el corazón no puede contraerse a la velocidad que se necesita, fallamos y hay congestión pasiva retrógrada y nos morimos. No vamos a hablar de las causas, pero son muchas. Una de esas es el infarto del corazón. Las personas mueren porque el corazón no puede contraerse porque está necrosado, falla y hacia atrás hay congestión pasiva retrógrada. ¿Listo? Bueno, aquí les puse algunos ejemplos que no vale la pena que los cojan porque no es la hora de hablarlo. Pero razones por las que se produce edema en el corazón izquierdo, insuficiencia cardíaca izquierda o congestiva. La pericarditis constrictiva, hay una enfermedad en que el pericardio se vuelve duro como una porcelana, el corazón no puede moverse y hay congestión pasiva retrógrada en el circuito derecho. La trombosis, si trombosamos unas venas hacia la parte periférica, el miembro se hinchará. Entonces vemos los pies hinchados de las personas que tienen trombosis de las venas de los miembros inferiores. Y así puse algunos ejemplos. Hay otras razones que no tienen nada que ver por la presión hidrostática, sino por aumento de la permeabilidad vascular, como es el calor. Cuando hay muchísimo calor, las personas pueden morir porque hay una gran vasodilatación y hay un edema. O cuando hay reacciones alérgicas, una culebra o unas abejas pueden producir una gran vasodilatación, es una respuesta neural y humoral, entonces se produce una gran dilatación arteriolar y hay un edema. Bueno, resumamos entonces, si tenemos la insuficiencia cardíaca izquierda, tendremos un flujo renal hacia adelante muy disminuido, el aparato yuxtaglomerular va a secretar renina, la renina va a hacer que se produzca del angiotensinógeno, se convierte en angiotensina, 1 y 2, etc. Y eso es un gran vasoconstrictor y a nivel de los riñones habrá retención de sodio y agua. Al tener retención de sodio y agua en un paciente que ya está hinchado porque el corazón no le funciona, hacia atrás hay edema y hacia adelante el riñón se equivoca y piensa que lo que no hay es líquido y por eso retiene sodio y agua, de tal manera que se forma un círculo vicioso. Menos funciona el corazón, menos sangre, entre comillas, menos plasma está en el aparato yuxtaglomerular, el riñón se equivoca, secreta renina, angiotensina y retiene sodio. Al retener sodio retiene agua que aumenta el volumen y al aumentar el volumen, más presión hidrostática venosa, más edema. Pero aquí hay otro mecanismo que se suma. Al tener más agua, sodio y agua en nuestros vasos, habrá más dilución de las proteínas. Entonces bajará la presión
coloide-osmótica y se incrementará el edema, no solo por aumento de la presión hidrostática por mayor volumen, no solo porque se retiene sodio y agua, sino porque además al estar diluidas las proteínas, la presión oncótica total baja y chuparíamos más líquido desde los vasos hacia el intersticio por disminución relativa de la presión oncótica. ¿Sí está claro eso? Segundo órgano, vemos un paciente hinchado, le tomamos la presión arterial, lo auscultamos, vemos que está en 70 u 80 por minuto, no ha tenido infarto, no tiene arteriosclerosis, no es un fumador y está hinchado. ¿Por qué está hinchado? Porque tiene una cirrosis hepática, porque su hígado no funciona. La albúmina la producen los hepatocitos, la gran mayoría. La presión coloide osmótica está principalmente por la albúmina. Por esa razón, cuando tenemos un paciente cirrótico, quiere decir un hígado dañado por las miles de enfermedades que le pueden dar al hígado, los hepatocitos no sintetizan albúmina y no la ponen en la sangre y entonces la presión coloide osmótica disminuye. Y al disminuir tendremos edemas. Por esa razón. Entonces, nos vamos metiendo un poquito en la patología de la hinchazón y ya nos vamos diferenciando de los teguas. Calculen el error tan bárbaro que sería decirle a un señor con una cirrosis, con una presión coloide osmótica baja, no, tome diuréticos, no sirven para nada, porque no tiene, el problema de él es por no tener proteínas suficientes. El tercer órgano que participa de la misma patogenia de la disminución en las proteínas, en la albúmina, es el riñón. La sangre, cuando pasa a través del riñón, filtra el líquido con los desechos del catabolismo que hemos tenido, la urea, el exceso de algunos iones, etcétera, pero no de proteínas, porque la estructura del glomérulo tiene una membrana basal por la cual no pasan las proteínas. Por esa razón, nunca perdemos proteínas, nunca nos hinchamos. Pero cuando tenemos enfermedades renales, hay una especialmente, no una enfermedad, sino un grupo de enfermedades que se llama síndrome nefrótico, dado por diferentes enfermedades renales que dañan el glomérulo, y al glomérulo, al estar dañado, permite que las proteínas se orinen. Y entonces tenemos el tercer paciente que ustedes van a ver, que es un señor hinchado, que tiene sus riñones totalmente enfermos, que orina poco, y el poco que orina, él dice que cuando mira lo que orina, es la orina llena de espuma, porque las proteínas son como espumosas. Este paciente va a estar hinchado por dos razones. La primera, porque su presión coloidosmótica, igual que la del enfermo renal, hepático, le va a producir edema. Pero además, este paciente no filtra y por lo tanto retiene sodio y agua y deja pasar las proteínas, deja pasar lo que no debe y retiene lo que debería permitir pasar. Y por esa razón también tienen edemas generalizados. Son pacientes que tienen anasarca, porque su edema no es de los miembros inferiores solamente, ni es del dedo, ni es de ninguna parte, sino es de todo el organismo, especialmente los párpados, porque los párpados es un sitio donde el tejido es muy blando y permite durante el sueño, durante la noche, que el líquido se acumule fácilmente hacia la cabeza, que durante el día no tanto. Por eso estos pacientes tienen edema palpebral, se llama. Sería una de las causas. El caso de la localización influye mucho, ya lo llamamos edema periorbitario o subcutáneo. Una de las formas mejores para valorar si una persona está hinchada es
tocar el intersticio contra una superficie dura. ¿Cuál se les ocurre que sea? El hueso. ¿Pero cuál hueso? Porque tú tienes hueso por todas partes, pero si yo te toco aquí, la tibia, claro, la cara anterior de la tibia, realmente, fíjense, tóquense la tibia en este momento, entre la piel y la tibia no hay espacio. De tal manera que cuando ahí hay agua, es muy fácil darse cuenta. Y ustedes con el dedo pulgar oprimen sobre la tibia, la piel, y van a ver que en esos enfermos queda una cosa como esto, miren. ¿Cómo se llama ese hundidito? Es una palabra que en medicina la usamos mucho. Cuando ustedes van por una calle y ven que hay unos huecos de los que hay en Bogotá, pero que se van con pavimento y todo, no son con huecos, son unos hundidos, ¿sí? Esos hundidos son los que deja el dedo cuando tocamos el edema. Si las calles fueran suaves como la piel y tuvieran en el intersticio debajo del asfalto agua, con el dedo las picharíamos y quedaría un hueco de esos, ¿sí? Entonces nosotros a eso le llamamos fobia. La palabra fobia quiere decir ese hundido, como el hueco del pavimento cuando todavía tiene pavimento, fobia, F-O-B-E-A, fobia. Entonces decimos que tenemos la presencia de un edema foveolar en la tibia y nos ayuda a diagnosticar el edema, por cualquiera de estas razones. Aunque no es clase de patología, quiero contarles algo que les ayude a entender un poco la localización del edema. Cuando tengan un enfermo edematizado por cuenta del hígado o por cuenta del riñón, ese paciente tiene anasarca y tiene edemas en los sitios fáciles donde el agua puede estar, como es los ojos o el abdomen, la asitis o los miembros inferiores. En cambio, el edema que tiene el enfermo cardíaco, porque el problema no es de presión coloide sino hidrostática, es en los sitios de decúbito. Decúbito quiere decir lo que tiene mayor presencia de la gravedad. Por eso, cuando queremos decirle a otro colega que acabamos de ver un enfermo que tiene una insuficiencia cardíaca y que tiene edemas, los calificamos los edemas y decimos, es un edema pretibial o solo de los miembros de los pies, o es tan grave que le llega a todos los miembros inferiores, porque es demasiado fuerte el edema. Cuando el paciente se acuesta por la noche, el edema, el líquido intersticial, baja a los sitios declives o decúbitos del cuerpo. Y uno de esos es el espacio pleural. Cuando estamos parados, como estoy yo en este momento, mi corazón está en este sitio, el agua que está en los espacios pleúricos está hacia abajo, en las bases pulmonares. Pero cuando me acuesto, el líquido se riega hacia arriba y los pulmones tienden a tener más dificultad para expandirse. Y entonces cuando el paciente está dormido, cuando tiene un problema de... Se acabó esto. Se acabó la clase. Entonces el paciente siente que no puede respirar y lo primero que hace es abrir la ventana a las 3 de la mañana y se asoma a respirar, porque él cree que lo que no hay es aire. Y no es que no hay aire, sino que lo que le está empezando es un edema pulmonar, es un hidrotórax, que no le permite expandir sus pulmones. Conectémoslo entonces para poder seguir hablando desde acá. Tenemos 15 minuticos para terminar este tema. ¿No? ¿Me arreglas esto, por favor? Entonces... No, espera, doctor, es que este es para grabar al subir la clase. Oh, ¿qué hace con él? Ese micrófono es para grabar la clase y subirla a la plataforma. Intenta que funcione. Bueno, continuamos entonces. Y a eso lo llamamos disnea, porque el paciente no puede respirar. Está su líquido en los espacios pleúricos llenándose. ¿Por qué?
porque la insuficiencia cardíaca congestiva y retrógrada ha hecho que haya un edema que se deposita en el espacio pleúrico. Fíjense cómo es de fácil y bonito cuando uno comprende bien la patogenia de las enfermedades. Sin estudiar patología, hablando del edema, ya saben por qué razones principales encontramos un paciente con edema. De tal manera que este edema no es compatible con la vida, el edema pulmonar. Hay otro edema que también es supremamente grave. Esta no es la causa principal, pero nosotros, si tenemos un edema en el hígado se agranda. Si tenemos un edema en los pulmones y estamos parados, podemos agrandarlo un poco. Pero dentro del cráneo, el encéfalo no tiene la opción de agrandarse y soportar el edema. Por esa razón, el edema en el cerebro es un momento peligrosísimo que amenaza la vida directamente, porque el cerebro tiene una consistencia como de una cuajada, de tal manera que si lo hinchamos, él trata de salirse. No puede salirse por los oídos, pero adentro del cráneo tenemos unos huecos naturales, que son el más grande, el foramen magno. Por ahí encuentra el encéfalo una manera de salirse y se chorrean a través de la... Creo que nunca más se les olvidará lo que pasaría si por el edema nos salimos por el agujero magno. No se oye ese ruido porque antes de que se produzca, el paciente muere en forma inmediata. Es una de las formas dramáticas de muerte, es una herniación del encéfalo. ¿Y qué es lo que se sale? Se sale la parte inferior de los órganos que están en la parte más baja, que es el cerebelo por un lado, y hacia adelante el bulbo y la protuberancia. Ahí están los órganos, los centros de la respiración, del control de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, el origen del vago, de tal manera que se produce una muerte inmediata por herniación del encéfalo. Y la parte de abajo queda dibujada en la autopsia, cuando vemos el encéfalo, se parecen unas bolitas que aparecen como si fueran amígdalas. Por eso le llamamos herniación de las amígdalas cerebelosas. Es una causa de muerte por edema cerebral agudo. Pero la causa no es la insuficiencia cardíaca, son otras cosas que no la vamos a ver ahora, pero quiero dejarles en la cabeza que el aumento de la permeabilidad vascular también produce edemas. ¿Qué pasó aquí? ¿Es el otro? ¿Es este? Sí. Bueno. La parte final es muy simple. Es la hiperemia y la congestión. La hiperemia es simplemente el aumento de volumen de sangre, pero dentro de los vasos sanguíneos. No se ha salido. Es activa cuando el problema está en la dilatación de las arteriolas, arteriolar. Ustedes ya lo vimos cuando hablamos de inflamación. Una de las características de la inflamación era dolor, calor, tumor y rubor. ¿Por qué? Porque simplemente hay vasodilatación arteriolar, hay salida de líquido al intersticio, hay edema, y a eso le llamábamos tumor, aumento de la zona. Generalmente se ve como respuesta a la inflamación. Y la otra es la congestión pasiva venosa que hemos hablado. La congestión pasiva venosa puede ser aguda, pero puede ser crónica, y generalmente es crónica, porque tanto las enfermedades renales como las enfermedades del corazón, como las enfermedades del hígado, son crónicas. De tal manera que lo que empieza como agudo, poco a poco se va transformando en crónico. Esa congestión pasiva, ese trancón se vuelve crónico, en pocas palabras. No se resuelve el pH rápidamente. Y entonces produce unos daños en los órganos. Todos los órganos que están por debajo del corazón, que drenan su sangre venosa a la cava inferior, van a tener los efectos de la congestión pasiva venosa. Aguda, lo vemos cuando hacemos una autopsia, los órganos son suculentos, llenos de sangre, rojos, cianóticos, pero cuando es crónica, el órgano se va volviendo fibroso, y entonces tiene un color más bien ocre y es más duro. Los pulmones pueden llegar a tener una fibrosis como defensa del edema. El hígado también se vuelve un poco más duro, más fibroso,
se está defendiendo. Este es un corte de un hígado. No se preocupen de entenderlo mucho porque no es la hora de hablar de patología del hígado. Pero les recomiendo que le digan a la persona en su casa que va al mercado que les compre unas bolitas que venden muy buenas para preparar la carne, que se raspan y le dan un sabor muy sabroso a la carne, que es la nuez moscada. La nuez moscada parece un huevito de codorniz pero más chiquito, son duras. Cómprense una en este fin de semana y la parten por la mitad. ¡Pah! Cuando la miran, es una imagen idéntica como la que están viendo en este momento en su pantalla. Este es el hígado, producto de una gran congestión pasiva, venosa, retrógrada, que dejó de ser aguda y se está volviendo crónica. Los primeros patólogos que vieron esto, hace más de 2 siglos, se les pareció a la nuez moscada. Y por eso se llama hígado en nuez moscada. Entonces el nombre hígado en nuez moscada está describiendo un hígado producto de una gran congestión pasiva venosa retrógrada. ¿Listo? Bueno, yo creo que hasta aquí era el tema que debíamos tratar.